Ya. Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. ¿Me ven, me escuchan? Me dicen por el chat, por favor. Gracias, Marco. Gracias, Brian. Gracias, Angélica, Kevin. Ya, perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luana. Soy jefa de práctica de termodinámica. Y bueno, básicamente mi trabajo va a ser ayudarlos en el curso. Termodinámica es un curso pesado, requiere que le pongan tiempo y esfuerzo, sí, pero no tiene por qué ser difícil. O sea, si es que me piden ayuda y si es que prestan atención y estamos más o menos a la par, no tienen por qué tener problemas. Entonces yo voy a estar a lo largo del curso para ayudarlos. Me pueden escribir por WhatsApp. Ya más adelante creo que van a estar en el grupo de termodinámica, pero la cosa es que tenemos un grupo y ahí están los JPs, incluyéndome. Y bueno, esa asesoría, bueno, va a ser una asesoría breve, solamente para más o menos introducirlos al curso y darles una idea de qué va a ser lo que van a ver en el módulo 1. Una pregunta, ¿ustedes ya tuvieron clase de termodinámica? No, ¿no? Este es el primer día. Supongo que no. Ya. Mm, bueno, entonces, les voy a explicar más o menos, les voy a dar una introducción al curso y lo voy a dejar, no voy a avanzar mucho para que no se rayen, porque sí es bastante contenido. Entonces, empezamos. Bueno, termodinámica es una rama de la física, más o menos lo que estudia es la energía como propiedad. La energía es básicamente la base de toda la termodinámica, al menos la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que ustedes tienen que saber para poder aplicar los principios de termodinámica es cómo delimitar sistemas y cómo definir propiedades. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver nosotros en el primer módulo, sistemas, propiedades, y bueno, ¿qué es un sistema? El sistema es básicamente lo que nosotros queremos analizar termodinámicamente. Si ustedes tienen un ejercicio donde tienen un tanque con un gas, el tanque con el gas va a ser su sistema. Entonces, el sistema se delimita con líneas punteadas, así como lo ven. Ya les voy a mostrar más a detalle un poco más adelante. Y es un volumen específico, o sea, un espacio que contiene cierta sustancia. Puede ser, no sé, CO2, puede ser agua, puede ser aire, lo que sea. Pero eso es básicamente un sistema. Entonces, hay tres tipos de sistema. El sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Sistema abierto es básicamente, bueno, como su nombre lo dice, significa que está abierto al entorno y significa que intercambia masa y energía con su entorno. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, todo lo que no es el sistema es el entorno, o sea, lo que está por afuera del sistema. Si es que, por ejemplo, yo tengo mi botella aquí, si es que este batido que está acá es mi sistema, el entorno vendría a ser mi cuarto, o bueno, básicamente, o las paredes de la botella, por afuera. Entonces, si es que ahorita mi sistema está cerrado, porque no sale masa de la botella, pero si es que yo abro la botella y la volteo, ahí sí estaría intercambiando masa con el entorno, porque habría parte del batido que sale a mi cuarto. Entonces sería un sistema abierto. En este caso, el sistema cerrado, bueno, tenemos dos otros tipos de sistema que no son el sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Y la diferencia entre un sistema cerrado y uno aislado es que mientras ambos no tienen intercambio de masa con el entorno, el sistema cerrado sí puede intercambiar energía con el entorno.
¿Qué significa esto? Bueno, ustedes por física 1, creo, sí, aprendieron que la energía se puede intercambiar en forma de trabajo, forma de calor. Básicamente esas son las dos transferencias de energía que nosotros vamos a estudiar. Y de nuevo con el ejemplo de la botella, tengo un sticker de Doofenshmirtz, bueno ya, si es que yo tengo mi botella, esta botella está fría porque yo le he puesto hielo. Entonces, es un sistema cerrado porque no va a intercambiar masa con el entorno, pero no es un sistema aislado porque se intercambia energía. ¿Cómo podría intercambiar mi botella energía con el entorno? O sea, si es que simplemente está así, no le hago nada, ¿cómo creen ustedes que puede intercambiar energía con el entorno? ¿Alguna idea? Temperatura. Exacto, Josué. Muy bien, es por una diferencia de temperatura. Bueno, o sea, en realidad lo que intercambia no es temperatura, intercambia calor. El calor es la forma de energía, pero el intercambio de calor se da por una diferencia de temperatura. O sea, mi botella está más fría que el ambiente. Entonces mi botella se va a ir calentando y esto se da por un intercambio de calor. Y bueno, finalmente tenemos el sistema aislado, que es cuando no existe intercambio ni de masa ni de energía con el entorno. Esto normalmente lo van a ver cuando tengan máquinas que están cubiertas por algún aislante térmico o, por ejemplo, en algún problema les van a decir que no se intercambia calor ni trabajo. Esto vendría a ser un sistema aislado. Más o menos para que entiendan el concepto de sistema y que sepan utilizarlo a la hora de resolver problemas. ¿Quedó claro? Sistema abierto, cerrado y aislado. O bueno, si tienen preguntas pueden levantar la mano y preguntarme cuando quieran. Ya, gracias Hernán y Alejandro. Ya, entonces, ahora para darles un ejemplo sobre cómo definir un sistema, en termodinámica es bien importante eh, o sea, cómo nosotros definimos el sistema, porque nosotros podemos tener una máquina o un ciclo. A ver, perdón. Reina me pide que haga un resumen rapidito. Ya, sí, no te preocupes. Básicamente les está explicando qué es un sistema aislado, un sistema cerrado y un sistema abierto. Es básicamente lo que nosotros queremos analizar. Voy a usar el ejemplo de mi botella al toque. Ponte, mi sistema es lo que está dentro de mi botella. Yo quiero analizar las propiedades de este batido que está acá. Entonces yo le pongo líneas punteadas a la parte de adentro de mi botella, ese es mi sistema, y vendría a ser un sistema cerrado porque no hay flujo de masa ni hacia adentro ni hacia afuera de mi botella. Pero no es un sistema aislado porque sí hay flujo de energía. Hay intercambio de calor porque mi botella está fría y mi cuarto está más caliente. Entonces, vendría a ser un sistema cerrado con intercambio de energía. Más o menos eso es lo que expliqué en resumen. Bueno, um, aquí, como les decía, es importante que nosotros sepamos qué sistema definir a la hora del tema, porque nosotros podemos tener una máquina que esté compuesta de varios, o sea, que tenga varios componentes. En este caso tenemos una tubería, un compresor y un tanque. Entonces, aquí, en este problema, tenemos como consideraciones que el tanque está recibiendo calor, las tuberías y el compresor son aislados térmicamente y hay un flujo de aire constante, o sea, no varía el aire, la cantidad de aire por unidad de tiempo que está pasando por la tubería. Entonces acá tenemos tres sistemas posibles. Bueno, en realidad tenemos más, pero quería que ustedes, bueno, me ayuden a definir los sistemas. ¿Qué sistemas acá podrían analizar? ¿Y qué tipo de sistema sería?
Ya les doy un spoiler mejor. Ya. Un sistema que nosotros podríamos analizar con este planteamiento de problema sería el tanque. El tanque es básicamente a donde está yendo el aire, o sea, el receptor de la masa de aire. Y esto sería un sistema abierto porque está ingresando aire, ¿sí? Y aparte nos dicen que hay, o sea, el tanque está recibiendo energía en forma de calor, entonces esas son consideraciones que debemos tener en cuenta y vendría a ser un sistema abierto, ¿sí? Ahora, ¿alguien tiene alguna idea de qué otro sistema podríamos analizar en, en esta máquina? A ver, Marco dice tuberías. Ya, sí. ¿Y qué tipo de sistema vendrían a ser las tuberías? ¿Abierto, cerrado o aislado? Perfecto. Perfecto, Hernán, Shenli y Reina. Claro, o sea, la tubería es un volumen de control. Bueno, los sistemas abiertos a veces se les llama volumen de control y básicamente el aire entra y el aire sale. Entonces, definitivamente es un sistema abierto. Sí, nos dicen que el sistema está aislado térmicamente. Esto no significa que sea un sistema aislado, porque si es que hay flujo de masa es imposible que sea aislado, ¿sí? Esto simplemente significa que no hay intercambio de calor, pero sí hay flujo de masa. Y bueno, otro sistema vendría a ser el compresor, que también es un sistema abierto y bueno, aquí ingresa aire y sale el aire. El compresor lo que hace es suministrar energía en forma de trabajo a la masa que pasa por ahí. Entonces acá vendrían a ser tres sistemas posibles de un solo, o sea, de un sistema parten tres sistemas posibles. También se puede analizar todo o sea, todo el arreglo, el tanque y las tuberías y el compresor, todo eso como sistema, pero ahí vendría a ser distinto, las consideraciones no serían las mismas. Sería un sistema abierto porque está ingresando aire, pero, por ejemplo, no vendría a ser igual que la tubería porque en la tubería la cantidad de aire que está dentro se mantiene constante porque hay un flujo que no aumenta ni disminuye. A ver. Reina, si el aire no entrara al tubo, sea cerrado o aislado. Sería sistema cerrado. A ver, si es que el aire no entrara, ¿por qué sería cerrado y no aislado? Reina, tú qué opinas? Claro, sería un sistema cerrado, justo por lo que les dije hace un rato, que no, o sea, no estaría ingresando masa, pero sí estaría ingresando energía. La energía ingresa por dos partes. Aquí nos dicen que se suministra calor al tanque, o sea, ahí estamos, ahí hay intercambio de energía en forma de calor y también ingresa energía al compresor. El compresor está enchufado a una fuente de electricidad y por ahí ingresa energía en forma de potencia eléctrica. Entonces vendría a ser un sistema cerrado, no aislado. ¿Está claro? Ya, perfecto. De nada, Reina. Ya. Entonces, ya vimos esto. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las propiedades del sistema. Esto creo que ya, esto creo que lo vemos en ciencia de los materiales,
pero más o menos para hacerles un repaso. Las propiedades del sistema básicamente se pueden dividir en dos tipos de propiedades, que son extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la geometría y la masa del sistema y pueden dividirse. ¿Qué me refiero con esto? O sea, si es que yo tengo, por ejemplo, mi botella, de nuevo mi botella, y la parto en dos, el volumen o sea, de una de las partes de mi botella vendría a ser la mitad del volumen total. Y la masa de la mitad de mi botella vendría a ser, bueno, si es que estuviera vacía, vendría a ser la mitad del total de la masa. Entonces, las propiedades extensivas, siempre piénsenlo como, por ejemplo, si es que yo puedo sumar el volumen de la mitad de mi botella con el de la otra mitad, esto daría el volumen total. Pero en el caso de las propiedades intensivas, nosotros no podemos medir la temperatura a la mitad y luego medir la temperatura a la otra mitad y sumarla, porque no tendría sentido. La temperatura es la misma para toda la botella, ¿sí? Entonces, las propiedades extensivas dependen de la masa y geometría del sistema y pueden dividirse. Y las intensivas son independientes de la masa y geometría y pueden depender de otras propiedades intensivas. Esto lo vamos a ver más adelante. Básicamente, algunas de estas propiedades intensivas que nosotros vamos a ver en el curso son presión, temperatura y volumen específico. Siempre que vean algo que está dividido entre masa, es intensivo, ¿sí? Volumen específico, después tienen energía interna específica, entalpía específica, etcétera. Eso que se los voy a enseñar en un ratito. Y bueno, por último tenemos algunas definiciones importantes, que son estado y estado de equilibrio. Un estado termodinámico, y esto es importante porque en algunos otros cursos a estado se lo denomina como estado gaseoso o estado sólido, estado líquido. En termodinámica, un estado es básicamente el conjunto de las propiedades del sistema en un momento determinado. O sea, si yo agarro mi botella y mido la temperatura, me sale, pucha, no sé, que 20 grados o algo así, mido la presión, mido bueno, el volumen, saco el volumen, todo eso, todas esas propiedades, en el momento en que yo las estoy midiendo, constituyen al estado, ¿sí? Entonces, si es que yo le aumento la temperatura a mi botella, yo estaría cambiando el estado porque ahí hay un cambio de una de las propiedades. Entonces, cada vez que hay un cambio de una propiedad, así sea temperatura, volumen, masa, presión, el estado está cambiando. Entonces, si es que no les queda muy claro, simplemente pueden verlo como si tuvieran una tabla y en esa tabla ustedes ponen como que momento 1, 2, 3, 4, o sea, como para ver los pasos del proceso termodinámico, y en cada momento el conjunto de propiedades del sistema es simplemente lo que constituye el estado. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, para eso también tengo que explicarles qué es un proceso termodinámico. El proceso termodinámico es básicamente cuando el sistema pasa de un estado a otro. Como les dije, en caso yo aumente la temperatura o el volumen o la presión, el aumento de temperatura o el aumento de presión vendría a ser el proceso, porque estabas pasando de un estado 1 a un estado 2. Entonces, está claro eso porque es bien importante. Bueno, ya más adelante se van a ir acostumbrando a trabajar con estados y procesos. A ver, José pregunta estado de equilibrio. Ya.
Estado de equilibrio. Nosotros en termodinámica normalmente usamos estado y estado de equilibrio como si fueran lo mismo, pero un estado de equilibrio es básicamente cuando nuestro sistema está en equilibrio térmico, mecánico y químico. O sea, es decir, nada está cambiando en el sistema. Entonces, si es que en un momento determinado nosotros medimos las propiedades de nuestro sistema, se podría decir que es un estado de equilibrio, porque en el momento en que tú las estás midiendo, o sea, en ese momento exactamente, el sistema no está reaccionando con nada, o no se le está aplicando una fuerza, o no está variando sus propiedades. Entonces, es como si fuera un tiempo súper corto en el que nosotros medimos las propiedades y decimos ya, en este momento específicamente el sistema está en equilibrio. Entonces se puede decir que es un estado de equilibrio. ¿Sí? Ya. Bueno, igual es simplemente, como les dije, simplemente una introducción, ya se van a ir acostumbrando a trabajar con estos términos. Estacionario es básicamente un sistema que no cambia sus propiedades ni intensivas ni extensivas a lo largo del tiempo. O sea, el estado 1 vendría a ser igual que el estado 2, igual que el estado 3, igual que el estado 4. Básicamente como si estuviéramos siempre en un estado 1. No se cambian las propiedades del sistema a lo largo del tiempo. Adiabático, cuando ustedes vean en algún problema que un sistema es adiabático o tiene pares adiabatas, esto significa que el sistema no intercambia calor con su entorno. Aquí es importante que sepan que no intercambia calor, únicamente calor con su entorno, sí puede intercambiar trabajo y sí puede intercambiar masa. Y después, isobárico, isotérmico e isocórico son términos para definir procesos. Y es básicamente, el proceso isobárico significa que en el proceso la presión se mantiene constante. Pueden cambiar otras propiedades, pero la presión no. Isotérmico, temperatura constante, e isocórico, volumen constante. Ya, ahora les voy a enseñar una de las partes más importantes del curso, que es usar las tablas. Y esto es, bueno, básicamente las tablas los van a acompañar a lo largo de todo el curso, así que es importante que las tengan. ¿Las tienen? Pregunta. O están, bueno, deberían estar en Canvas para que las descarguen. ¿Me pueden decir si las tienen, por favor? Si no las tienen, no hay problema, igual yo se las voy a mostrar. No, no las tienen. Bueno, ¿no han subido nada? Qué raro. Qué extraño. Bueno, les voy a mostrar igual las tablas porque ya dentro de poco las van a tener ahí para que las usen. Ahorita les comparto. Sí, porque es importante que sepan usar las tablas mejor antes de ir a la clase, porque a veces los profesores medio que se comen la parte de enseñarles a usar las tablas. Entonces, bueno, estas son las tablas termodinámicas. Lo que ustedes van a tener en el Canvas son un montón de páginas con un montón de números. ¿Las ven? Sí se ven, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Entonces, las tablas, yo les recomiendo que las tengan impresas. De hecho, es muchísimo más fácil. Yo llevé el curso en presencial. Yo tengo mis tablas aquí.
y las tablas las llevábamos a los exámenes, o sea, en físico, y teníamos que buscar acá las propiedades. Entonces, estas tablas, al inicio, tienen un índice, básicamente les dicen todo, dónde encontrar cada cosa, y son tablas de propiedades para determinadas sustancias. O sea, tenemos agua, aquí agua, después refrigerante 22, refrigerante 134A, amoníaco, propano. Después, acá en la parte de abajo tienen todo lo que son gases ideales. Y bueno, esto, la última parte básicamente no la van a usar. Yo les voy a decir qué es lo que van a usar para que ya se familiaricen un poco. Ya, entonces, en la primera página, y esta página es importante, simplemente tienen propiedades generales, universales para estas sustancias, determinadas sustancias que están aquí. Y bueno, acá tienen carbono, dióxido de carbono, monóxido de carbono, la fórmula química, su masa molecular en kilogramos por kilomol. Kilogramos por kilomol es lo mismo que gramos por mol, es importante que sepan eso. Después la temperatura crítica en Kelvin, ya les voy a explicar qué es la temperatura crítica. La presión crítica en bar y esto de aquí que es básicamente el factor de compresibilidad crítico que tampoco lo usamos mucho. Lo más importante es que sepan cómo usar la temperatura crítica y la presión crítica, ¿sí? Entonces, primero nosotros tenemos estas tablas de acá. Acá les dicen propiedades del agua saturada, líquido, vapor, tabla de temperatura, y tienen una tabla así, bueno, unas tablas así, porque son bastantes, para cada una de las sustancias. O sea, tienen propiedades de R22 saturado, propiedades de R134 saturado, tabla de temperatura. Entonces, les voy a mostrar el toque. Por eso les digo que es mejor que los tengan en físico, porque hacer esto cada vez es un poco pesado. Pero si no pueden, igual supongo que las páginas de los programas de PDF pueden hacer que busquen las cosas bien rápido. Pero sí, bueno, en la tabla 7 tenemos la misma cosa, o sea, es lo mismo, pero con otra sustancia, y así sucesivamente. Entonces, les voy a hacer el ejemplo con agua, o sea, les voy a enseñar a usarla de agua, y ya ustedes tienen que aplicarlo a las otras sustancias de la misma forma, básicamente el mismo procedimiento. Entonces, aquí donde dice tabla de temperatura, bueno, básicamente lo que ustedes encuentran es la temperatura en la primera columna, después tienen la presión, y de ahí tienen el volumen específico de líquido saturado, de vapor saturado, y la energía interna de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, ¿para qué les va a servir esto? Creo que aquí es importante que les explique lo de las fases primero. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una sustancia, ¿alguien sabe qué significa saturado? O sea, agua saturada. ¿Alguien tiene una idea? ¿O no, nada? Bueno, agua saturada, o cuando les dicen una sustancia saturada, básicamente lo que se refiere es que nosotros tenemos una mezcla de agua, perdón, de líquido y de vapor. ¿Cómo es esto? O sea, si es que nosotros ponemos agua a hervir, cuando llegamos a 100 grados, hay cierta cantidad de agua que ya está hirviendo, o sea, ya se está evaporando, tenemos vapor, pero todavía hay líquido en nuestra tetera o donde sea que nosotros estemos hirviendo el agua. Entonces, a eso básicamente se le conoce como líquido, perdón, mezcla saturada, líquido-vapor, como dice aquí.
Entonces, esta cosa sirve básicamente para que ustedes puedan ver las propiedades de una mezcla saturada. Aquí encuentran la temperatura, o sea, por ejemplo, si es que tienen agua, si es que en un problema les dicen, tienen agua saturada, una mezcla, se llama también mezcla bifásica, eso les voy a enseñar en un toque, a 16 grados, ustedes ven acá 16 y encuentran la presión de saturación. ¿Qué es la presión de saturación? Básicamente cuando ustedes tienen una sustancia en un estado de saturación, la presión se mantiene constante, la presión y la temperatura. Se mantienen constantes y ya. Esto se los voy a explicar mejor con los diagramas. Denme un toque, que ahí sí los voy a confundir. Les voy a explicar mejor con los diagramas y ahí pasamos a ver cómo se relacionan con las tablas. Pero esto es lo primero que que tienen que aprender en termodinámica y es lo más importante para que ustedes utilicen las tablas. Estos son los diagramas TB y PB, temperatura, volumen específico, presión, volumen específico. Para cualquier sustancia, los diagramas más o menos se van a ver así. Aquí ustedes tienen una campana, bueno, se le conoce como campana, que es esta parábola de aquí, que es la región de mezcla saturada líquido-vapor. Mezcla saturada, mezcla bifásica, se usan los términos igual. Mezcla bifásica significa doble fase, o sea, líquido, vapor, como ya les explico. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos, si se fijan en las líneas punteadas, acá voy a hacer una línea, más o menos por aquí, esta línea punteada. La temperatura, bueno, a medida que aumenta la temperatura, nuestro volumen específico aumenta también. Menos en la parte de mezcla bifásica, aquí se mantiene constante, pero aquí aumenta y aumenta. ¿Esto por qué es? Porque cuando nosotros aumentamos la temperatura de una sustancia, el volumen específico aumenta, o sea, su densidad disminuye. Las moléculas se separan y se evaporan. ¿Esa mezcla bifásica es un proceso estacionario? No. Ahora lo voy a explicar mejor para que entiendan. ¿Sí? Y en el caso de la presión, es al revés. Cuando nosotros aumentamos la presión a algo, lo estamos comprimiendo, estamos como que juntando las moléculas y la densidad aumenta, o sea, el volumen específico disminuye. A mayor presión, menor volumen específico, a mayor temperatura, mayor volumen específico. Eso es básico, ¿sí? Entonces, ahora para explicarles las fases, que son líquido comprimido, como dice aquí, mezcla saturada, mezcla bifásica y vapor sobrecalentado. En ambos diagramas es lo mismo, o sea, líquido comprimido básicamente significa, o sea, es un líquido como nosotros conocemos. Mezcla bifásica, ya les expliqué, es cuando hay líquido y vapor sobrecalentado es cuando no hay líquido y solamente hay gas, ¿sí? Entonces, bueno, los líquidos obviamente tienen menor volumen específico que los gases, entonces cuando tenemos un líquido comprimido siempre estamos a la izquierda de la región del líquido-vapor y cuando tenemos un vapor sobrecalentado siempre estamos a la derecha. Ahora, para que entiendan más o menos cómo funciona esta cosa, en el caso del diagrama temperatura, cada una de estas líneas representa una presión. O sea, si es que yo tengo, por ejemplo, un bar de presión y estoy en esta línea de aquí, en toda esta línea la presión se mantiene constante. No estamos cambiando la presión, solamente varía la temperatura, ¿sí? La temperatura y el volumen específico. Y si es que yo le aumento la presión, voy a tener que trazar otra línea que vendría a ser esta de aquí. Y todas las propiedades que están en esta línea de acá aplican para la misma presión. En el caso del diagrama de presión es el mismo principio, pero con temperatura.
Cada una de estas líneas representa a una temperatura que se mantiene constante a lo largo de la línea. Entonces, todas las propiedades en esta línea de aquí aplican para una temperatura determinada. Si yo aumento la temperatura, me voy a una línea más arriba. Y si yo la disminuyo, dibujo una línea aquí, más abajo. ¿Y para qué nos sirven estas cosas? Básicamente es para ver en qué fase nos encontramos, cuál sería nuestra temperatura, nuestra presión, etc. Y ahorita les muestro cómo utilizarlo. ¿Se acuerdan de las tablas de temperatura? Bueno, es básicamente lo que les mostré. Aquí, en la tabla de temperatura, ustedes van a tener temperatura, presión, volumen específico del líquido saturado y volumen específico de vapor saturado. Entonces, para que ustedes visualicen esta cosa, básicamente el volumen específico del líquido saturado siempre es el punto donde la línea choca la campana por la izquierda. Esto significa que estamos pasando de líquido a mezcla bifásica. Y vapor saturado es el punto a la derecha donde se intersecta la línea con la campana. Esto significa que estamos pasando de mezcla bifásica a vapor sobrecalentado. Y básicamente lo que la tabla nos dice es, para una temperatura determinada, nosotros tenemos una línea, bueno, este es el gráfico de presión, como pueden ver. Nosotros tenemos una línea determinada, o sea, toda esta línea de aquí aplica para nuestra T1, y la presión de saturación es la presión que está donde está justo esta línea recta. Siempre. Entonces, ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Qué pasa si mi presión, o la presión que yo tengo en mi problema, imagínense que me dicen que mi temperatura es T1, entonces yo voy a la línea de aquí, y mi presión es mayor que la presión de saturación? ¿En qué punto de la línea estaría yo? ¿Alguna idea? ¿O en qué fase me encuentro? Si es que ya lo pueden ver. Si es que no entienden algo, siempre pueden preguntarme. Ah, ya. Voy a ir paso por paso. O sea, este es el gráfico de presión-volumen específico. Como ya les mostré, esta es la región, la izquierda es la región del líquido comprimido, derecha región de vapor sobrecalentado, y al medio tenemos mezcla bifásica. Para una temperatura determinada, yo tengo una línea, toda esta línea de aquí, se le llama isoterma. Toda esta línea de aquí aplica para una temperatura determinada, que en este caso vendría a ser T1. T1, como me dicen aquí. Mi temperatura es igual a T1, que ya puede ser 25 grados, 100 grados, lo que sea. Entonces, la presión de saturación, que es la presión que sale en la tabla al costado de la temperatura, es la presión de mezcla bifásica, que se mantiene constante en toda, o sea, en toda esta línea de mezcla bifásica. Toda la región de mezcla bifásica tenemos una misma temperatura de saturación, que vendría a ser T1, y una misma presión de saturación, que vendría a ser Psat, aquí. Entonces, si es que a esta misma temperatura mi presión es mayor que Psat, ustedes pueden anotar en mi pantalla si quieren también. Si es que mi presión es mayor, o sea, yo me encuentro aquí, por ejemplo, o aquí, ¿en qué punto de la línea me encuentro? Si es que tengo la misma temperatura. A ver, ya me están respondiendo por el chat. Exacto, líquido comprimido.
Líquido sería un líquido comprimido porque yo me encuentro aquí. A una mayor presión, recuerden siempre a una mayor presión, menor volumen específico. Entonces, siempre que mi presión sea mayor que mi presión de saturación a la misma temperatura, yo me voy a encontrar en líquido comprimido, y siempre que sea menor a la misma temperatura, me voy a encontrar aquí. Simplemente es cuestión de trazar una línea y ver dónde se intersecta con la línea de temperatura. Y mientras sea igual a la presión de saturación, me voy a encontrar aquí, en cualquier punto. Eso ya, para ver qué punto es, hay que aplicar otra fórmula. ¿Está claro? Acá está resumido para que lo vean. Básicamente, cuando ustedes utilizan las tablas de temperatura, tienen que visualizar el gráfico de presión y simplemente ver si la presión es mayor o menor o igual que la presión de saturación. Si es menor, tienen vapor sobrecalentado; si es mayor, tienen líquido comprimido; si es igual, mezcla bifásica. Y en el caso del volumen específico, si les dan el volumen específico y tienen un volumen específico mayor que el volumen de vapor saturado, están a la derecha, tienen vapor sobrecalentado. Si es menor que BF, tienen líquido comprimido. Si está entre estos dos, mezcla bifásica. Y si es igual que BF, líquido saturado; igual que BG, vapor saturado. ¿Está claro? Si alguien quiere que repita o explique de nuevo algo, me avisa. Ya, gracias, Josué. Los demás. A ver, Hernán pregunta, ¿P y T son constantes en todo el proceso? No miren los diagramas de fase como procesos. Es más que nada solamente para que ustedes puedan ver en qué fase, perdón, se encuentran. En el caso de la temperatura, para el diagrama de presión siempre tienen una isoterma, o sea, una línea de temperatura constante. Y aquí, en esa línea de temperatura, lo que cambia es la presión y el volumen específico. Por eso siempre que utilizamos las tablas de temperatura, usamos los diagramas de presión, porque tenemos las líneas de temperatura constante. A ver, me preguntan la parte más alta de la parábola, ¿qué es? Buena pregunta, me había olvidado de explicar eso. Este punto es la presión crítica. En la tabla es PC. Presión crítica, esto significa que si es que la presión sobrepasa este valor, más o menos que la sustancia deja de funcionar, se podría decir. O sea, está por encima de la presión crítica, esto significa que ya no puede estar dentro de la campana. Automáticamente está así. Vendría a ser un... Bueno, básicamente es para más o menos que vean eso. O sea, no es muy importante, no va a entrar, o sea, no es necesario que ustedes como que sepan el valor. Lo tienen en la tabla, de hecho, en la primera página sale ahí presión crítica, temperatura crítica, y a veces en algunos problemas les dicen como que dibuja, o sea, marca el punto de la presión crítica. Entonces lo único que tendrían que hacer es poner el punto y luego poner aquí el valor, o sea, PS. ¿Está claro? A ver, Jenny pregunta, ¿qué es bifásica? Bifásica es saturada, mezcla saturada, líquido, vapor. O sea, bifásica, como lo dice el nombre, es dos fases. Quiere decir que es una mezcla de líquido, vapor. Como les dije, siempre que nos encontramos aquí, o sea, dentro de la campana,
Un segundo. Bien. Siempre que nos encontramos aquí, estamos en mezcla bifásica. Porque no estamos ni en líquido comprimido ni en vapor sobrecalentado. Estamos como que en un punto medio, donde se está evaporando nuestra sustancia, pero aún o sea, todavía tenemos líquido. Claro, o sea, como les dije, es como si tú hirvieras agua en una tetera o una olla, y cuando el agua empieza a hervir, tienes una mezcla bifásica, porque no es que pase de estar completamente líquido a vapor, así nomás. No, o sea, hay como que un proceso donde todavía tienes líquido que se está evaporando poco a poco, pero sigue siendo líquido y vapor. Ya, perfecto. Entonces, ¿está más claro lo del diagrama de fase? Básicamente para eso sirven las tablas, o sea, en este caso la tabla de mezcla saturada, es para que ustedes puedan ver en qué fase están. ¿Se emplean las mismas unidades en el gráfico que la tabla? Sí, o sea, tú puedes convertir, aquí en el gráfico puedes convertir, ay, perdón, puedes convertir la presión a kilopascales, pero, o sea, normalmente se trabaja en el gráfico en la tabla, perdón, en la tabla se trabaja con bar. Si en un problema te piden que tú dibujes tu gráfico y pases la presión a kilopascales, lo único que tienes que hacer es multiplicar la presión, o sea, los valores de aquí por 100, pero realmente eso no importa. Como que lo que importa es que siga estando, las líneas estén dibujadas bien y todo eso. En ese gráfico, a ver, ¿nos podría indicar el estado de equilibrio? Sí. Les voy a poner un ejemplo para que más o menos sepan cómo utilizar ustedes las tablas. Les voy a compartir las tablas de nuevo. Ya. Entonces, imagínense que en un problema les dicen, tenemos agua a 10 grados centígrados y a 1 bar de presión. Y les piden que ustedes marquen el punto en el diagrama. Entonces, ¿qué fase sería? Si es que vemos aquí esto de aquí. Si les digo 10 grados y 1 bar, y la presión de saturación es 0.012 bar, la presión no coincide. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sería líquido comprimido. Exacto. La presión es mayor que la presión de saturación, entonces es líquido comprimido. Entonces, nosotros vamos a nuestro gráfico y marcamos el estado, o sea, fijamos el estado de equilibrio. Imagínense que aquí T1 es igual a 10. Algo así. Y en esta línea de aquí, PSAT sería 0.012. Como nuestra presión es mayor, nosotros marcamos acá 1 bar y fijamos nuestro estado. El estado de equilibrio vendría a ser el punto, o sea, estado 1. Después, si me dicen que está a la misma temperatura, pero mi presión ahora es 0.005 o algo así, menor que la presión de saturación, ¿dónde estaría el estado 2? Vapor. Perfecto. Exacto. Entonces, aquí, estado 2. Y aquí ustedes marcan
la presión 2, que sería 0.005 o algo así. Y básicamente así se usan las tablas de mezcla saturada. En el caso de las tablas de presión, porque ustedes van a ver que después de las tablas de temperatura para cada sustancia tienen una tabla de presión, es el mismo concepto, solamente que estarían utilizando la presión para guiarse en su gráfico de temperatura. Entonces acá, en vez de trabajar con isotermas, trabajamos con isóbaras, que son estas líneas de presión constante, y vendría a ser las mismas condiciones, pero un poco que al revés, porque la temperatura opera al revés que la presión. ¿Se acuerdan? Mayor temperatura significa mayor volumen específico. Entonces, si es que entramos por presión y nuestra temperatura es mayor que la temperatura de saturación, tenemos un vapor sobrecalentado. Si es menor que la temperatura de saturación, tenemos un líquido comprimido, y si es que es igual, tenemos una mezcla bifásica. Y el volumen específico sigue siendo la misma condición. A la derecha tenemos vapor sobrecalentado y a la izquierda tenemos líquido comprimido. ¿Está claro eso? Gracias, Hernán. Ya. Entonces, los voy a más o menos guiar por las tablas para que encuentren la relación de fase y todo esto, lo que acabamos de ver, así rápidamente. Ya. Es que yo tengo agua a 25 grados y mi presión es 0.01. Estamos aquí. ¿Cuál sería mi fase? Mezcla. No. Vapor. Exacto. Recuerden que si la presión es menor que la presión de saturación, tenemos vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos vapor sobrecalentado? Existen las tablas de vapor sobrecalentado que están después de las tablas de mezcla. Aquí está la tabla de presión. Y aquí están las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, solo sería una fase, ¿verdad? ¿A qué te refieres con que solo sería una fase? Sí, quería decir que, que solo sería vapor, porque ya se estaría sobrecalentando, O sea, o ya todavía, estamos en ajá, vapor sobrecalentado. ajá, Sí, ya no tendría líquido, o así. no. Ah, ya, ya sé. Ya. Bueno. Eh, entonces, si es que, por ejemplo, tenemos agua a 1 bar y a 100 grados, esta es la tabla de presión. Si es que tenemos 1 bar, que está aquí, y mi temperatura es 100 grados, ¿cuál sería mi fase? Vapor sobrecalentado también. Gracias, José.
Sí, recuerden que si es que utilizan la tabla de presión y la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, tienen vapor sobrecalentado. También podrían utilizar la tabla de temperatura aquí, solo tienen que buscar 100 grados y ven la presión. La presión de saturación es 1.014 y como nosotros estamos a 1 bar, o sea, menor, estamos a vapor sobrecalentado. Ahora, yo también les puedo decir, tengo agua a 100 grados y mi volumen específico es 2. No les digo la presión. ¿Cómo se determina la fase ahí? ¿Alguna idea? Claro. Para hacer mezcla bifásica, el volumen específico tiene que estar entre este de aquí y este de aquí. Ahora acá me faltó mencionarles, aquí dice BF por 10 a la 3. Esto de aquí es básicamente, o sea, siempre tienen que multiplicar este valor de acá por 10 a la menos 3. O sea, los valores que están acá es como si lo hubiera multiplicado por 10 a la 3. Pero cuando ustedes trabajan en el problema, esto acá vendría a ser 1.0435 por 10 a la menos 3. Eso nunca se olvida. Pero sí, como dice Hernán, tiene que estar entre los valores y como 2 sobrepasa el valor de vapor saturado, o sea, está a la derecha de la campana, estamos en vapor sobrecalentado. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos vapor sobrecalentado? También existen las tablas de vapor sobrecalentado que están después de las tablas de mezcla bifásica de cada sustancia y son estas de aquí. Están divididas en como que varias tablitas por presión. Cada una de estas tablas representa una presión determinada. Entonces, como yo les dije, 1 bar y 100 grados, básicamente lo que ustedes hacen es buscar donde dice 1 bar, o sea, aquí, y donde dice 100 grados, o sea, aquí. Y todas estas propiedades de acá aplican para agua a 1 bar y 100 grados. Aquí en la parte de arriba pueden ver qué representa cada propiedad. La primera fila es volumen específico, la segunda es energía interna específica y la tercera es entalpía específica. Y así, entropía específica, que eso ya lo van a dar más adelante. Entonces, acá les voy a preguntar cuál sería, bueno, mi fase es vapor sobrecalentado. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre mi fase y mi estado? ¿O cuál sería mi estado en este caso? ¿Alguien tiene una idea? Claro. Hernán dice las propiedades, sí. Mi estado estaría conformado por las propiedades que son 100 grados, 1.696 metros cúbicos sobre kilogramo y 1 bar. Y así. Esa sería la diferencia entre fase y estado. Ahora, ¿les quedó claro cómo usar estas tablas? Vamos a cambiar, para hacer más ejercicios y para que se familiaricen un poco, vamos a cambiar de sustancia. Ahora, ya para terminar, porque no quiero, no quiero que estén muy perdidos tampoco. Aquí también tienen tablas para líquido comprimido.
pero esa presión es am, alta. Vamos a ver en la siguiente asesoría, cuando hayan tenido su clase del curso también. Ya, aquí tenemos las propiedades de refrigerante 22 saturado. Acá pueden ver que varía, o sea, a menor temperatura tiene una mayor presión de saturación. Esto es simplemente por cómo es la sustancia, por la composición química de la sustancia. Y es básicamente la misma cosa. O sea, si es que yo les digo, mi estado 1 es refrigerante 22 a 12 grados y 5 bar, ¿cuál sería mi fase? Exacto. Y si yo les digo 12 grados y 10 bar, exacto. Gracias, Angélica y Hernán y Josué. Entonces, si ahora usamos la tabla de presión, vamos a 10 bar. Yo les digo que tienen o sea, un refrigerante 22 a 10 bar y a 25 grados, vendría a ser 10 bar y 25 grados. No, Angélica. Recuerda que es al revés que con las tablas de temperatura.
Hola. Mil disculpas. Se cayó mi internet. Am, pero bueno, ya volví. Igual no nos queda mucho por ver. Voy a prender mi cámara. Les quería preguntar a ustedes si tenían alguna duda sobre los diagramas de fase y las tablas, los sistemas, todo lo que ya hemos visto. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no les queda muy claro algunas cosas, no se preocupen, igual este es el primer día y yo voy a estar para ayudarlos todo el ciclo. ¿Cómo es un sistema aislado? Un sistema aislado es un sistema cerrado que tampoco tiene intercambio de energía con el entorno. O sea, por ejemplo, si es que mi botella fuera un termos, idealmente el termos retiene calor. O sea, no permite un intercambio de calor entre el sistema y el entorno. Tampoco hay intercambio de trabajo. Entonces se podría decir que es un sistema aislado. Siempre y cuando no ingrese ni salga masa del sistema, ¿sí? O sea, si es que tenemos un sistema que no intercambia ni calor, ni trabajo, ni masa con el entorno, es un sistema aislado. ¿Claro? Ya, perfecto. Lo de las tablas y los diagramas de fase, ¿está claro? Todavía falta un poco más, pero lo voy a dejar para después de que tengan su clase. No les quiero llenar de información ahorita. El flujo de electrones es masa o energía. Flujo de electrones es energía en forma de potencia, trabajo. O sea, siempre que hay electricidad, se toma como potencia, como flujo de energía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y para darles una introducción más o menos a lo que viene después, así rapidito, ya les enseñé cómo utilizar los diagramas y esto para sacar la fase de su sistema. Y luego, básicamente, ustedes tienen que saber cómo fijar un estado. Fijar un estado es poner el puntito en la línea, en el gráfico. ¿Sí? O sea, este punto marca su estado. Si es que el punto estuviera dentro de la campana, sería un estado distinto. Si es que el punto estuviera en otra línea de presión, sería un estado distinto. Pero este estado está más o menos determinado por la temperatura, que es 120 grados, como dice aquí. Está sobre la línea de presión de un bar, o sea, la temperatura es 120 y la presión es un bar, y el volumen específico es 1.793. Entonces, ¿cómo ustedes pueden determinar esto? Básicamente, si es que yo les digo un tanque con agua a 120 grados y un bar, ustedes van a su tabla de temperatura o tabla de presión, se fijan cuál es la fase. Bueno, aquí ya sabemos que está en fase vapor sobrecalentado, porque
la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, en este caso, vamos a la tabla de vapor sobrecalentado que está después de las tablas de mezcla y vemos cuál es el volumen específico que debería salir ahí. Otra cosa importante que deben saber hacer es interpolación lineal. Eso falta enseñarles, pero no es, o sea, es simplemente una fórmula matemática para hallar. Imagínense que ustedes tienen un valor entre 9 y 10 y les dicen, por ejemplo, 9.2 bar. Ustedes lo único que hacen es sacar, o sea, interpolar, sacar como que la pendiente lineal y ver ahí la relación y ver cuánto vendría a ser la temperatura de saturación para una presión de 9.2. Voy a buscar la fórmula porque de hecho la encuentran en internet. Interpolación. Aquí está. Esta es la fórmula de interpolación lineal. O sea, imagínense que en este caso les piden la temperatura de saturación o ustedes quieren hallar la temperatura de saturación para una presión de 9.2 bar. Ustedes tienen 9 y 10. Entonces, su X aquí vendría a ser 9.2. Esto vendría a ser 9. Y esto vendría a ser 10. Y para hallar la temperatura, simplemente aquí, o sea, a la derecha ponen, imagínense que esto es P, esta es una D, P, y esto es T. Entonces a la derecha ponen los valores correspondientes. Para una presión de 9 bar, la temperatura de saturación es 19.59. 19.50. Perdonen mi letra horrible, pero es que estoy escribiendo con el mouse. Bueno. Y para una presión de 10 bar, la temperatura de saturación es 23.4. Esto es grados centígrados. Esto es bar. Entonces, como a nosotros nos interesa una presión de 9.2, esto de aquí es lo que queremos hallar, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula de acá. Si se dan cuenta, es lo mismo que hacer esto, bueno, y1 menos y0 entre x1 menos x0 es igual a y menos y0 entre x menos x0. Y así es como ustedes hallan y. Es simplemente una relación lineal. Y es una fórmula que la encuentran en cualquier lado. Y nada, eso sería todo por mi parte. Les doy un tiempo más para que me hagan preguntas del curso si quieren. Y si no, pues gracias por venir. Espero que les vaya muy bien en el curso. Cuando se usan las tablas, buscamos con la variable que es constante, o sea presión o temperatura. No necesariamente con la variable que es constante, puedes utilizar básicamente cualquiera de las dos. En el caso te den las dos, por lo general, o sea, ahí se tiene que hacer más o menos que una especie de, ¿cómo se dice? Filtro inteligente. O sea, si es que, por ejemplo, te dan que tu presión es 2 bar y tu temperatura es 35.42, pues obviamente utilizas la tabla de presión porque es mucho más fácil hallar 2 bar que 35.42 en las tablas. ¿Sí?
También hay casos donde no te dan la temperatura o no te dan la presión y tienes que utilizar el volumen específico. Ahí si no te dan la temperatura y solo te dan la presión, pues obviamente utilizas la tabla de presión y eh, fijas o sea, determinas la fase con el volumen específico. ¿Está claro, Hernán? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me quedaré aquí un ratito. Y ya la próxima semana empezamos las asesorías así completas, con ejercicios y todo, para que puedan practicar. Las grabaciones de las asesorías van a estar en un Excel, en el grupo de WhatsApp. Ahí va a haber un link que los lleve a ese Excel y en ese Excel van a estar las grabaciones por semana. A ver, me piden recomendaciones para el curso. No tengan miedo, porque no sé, o sea, sé que a un montón de gente les mete miedo con este curso. No tengan miedo, realmente nosotros les vamos a dar todo el material necesario para que pasen. Después, lean el libro. El libro es importante, yo les recomiendo que lean el Sengel. Bueno, yo cuando estudiaba leí el Sengel. Y en el Shapiro también hay bastantes ejercicios, pero sí hay que leer los capítulos por clase. Y bueno, practiquen bastante cómo usar las tablas, cómo determinar propiedades y tengan su formulario a la mano, siempre. Eso sería. Hernán pregunta si hay quizzes en las clases. Sí. Bueno, hay ya chais, que creo que son semanales, si no me equivoco. Ya en la clase les van a explicar más o menos la estructura del curso. Ya les paso las tablas termodinámicas ahorita. Un segundo. Les voy a pasar primero el link del chat de WhatsApp para que puedan entrar. Un segundo. Ya, ahorita les paso las tablas. Ahí están.
Bueno, no tengo el link del grupo de WhatsApp. Aún no me han hecho admin. Pero bueno, ya lo tendrán. Supongo que en las siguientes asesorías les pasarán el link. Y nada, eso sería todo por hoy. Gracias por venir. Gracias por participar. Y les deseo suerte. Gracias, Angélica. Gracias, Hernán. Bueno, gracias. Ay, ya lo pasó. Ya lo pasó, Reina. Entonces los dejo. Gracias a todos y todas. Chao.